Gracias, Sally. Buenos días y feliz sábado. ¿Estáis bien esta mañana? Quisiera, para comenzar, deciros que mi hija Amber se parece mucho a su papá, a mí. Se parece mucho. Ahora, antes de que sintáis pena por la pobre niña, quisiera que ejercitaseis vuestra imaginación imaginando esta cara, la mía, en su versión femenina. Amber es una hermosa versión femenina de mí. Sus rasgos son más suaves y un poco más redondeados. Mientras crecía, he tenido que pedirle disculpas muchas veces por parecerse tanto a mí, pero a ella no parece importarle. En cierta ocasión en que viajamos a un país de Europa del Este, fuimos parados en la aduana. Por aquella época había en todo el mundo muchos raptos de niños que eran vendidos en el mercado negro. Así que podéis imaginaros que eran muy escrupulosos, especialmente al ver a un adulto viajando con niñas. De modo que la agente de aduanas nos paró y directamente, mirándole a los ojos, le preguntó a mi hija: «Dime, ¿quién es este hombre?». Amber estaba un poco nerviosa y miraba hacia mí, pero la agente de aduanas le dijo: «No, contesta tú la pregunta». Amber dijo: «Es mi papá». Pero la agente de aduanas me dijo: «No me lo creo, tú eres muy viejo y ella es muy joven». De repente, Amber y yo, sin ni siquiera decirnos nada, tuvimos la misma idea. Yo la miré a ella me miró a mí, y yo asentí con la cabeza. A la vez, los dos nos pusimos de perfil ante la agente de aduanas. Yo le dije a la agente que se fijara bien, especialmente en nuestras narices. Ella se rió y dijo: «Definitivamente sois parientes», y nos dejó pasar. Así de sencillo fue. Poco después de aquello, Amber y yo estábamos de vuelta en casa y yo estaba en su habitación. Yo me había echado en su cama, observando la decoración que ella acababa de poner en su habitación. Y me di cuenta de que ella había colgado en la pared una foto mía de cuando yo tenía 13 años. Debió encontrarla en algún sitio de la casa. Yo portaba un largo cabello rubio propio de los surferos del sur de California. 13 años de edad. Yo miraba la foto y dije: «Amber, ¿te has dado cuenta de cuánto te pareces a mí?». Ella me dijo: «Claro, papá, me he dado cuenta». Yo le dije: «Cariño, de veras lo lamento, pero quiero que sepas que tú eres preciosa». Y ella me dijo algo que simplemente elevó tanto mi corazón de padre que nunca lo olvidaré. Mi pequeña niña me miró y me dijo: «Papá, a mí me gusta parecerme a ti». Después salí de la habitación de Amber y pensé: eso es lo que a Dios le gustaría escuchar de ti y de mí. Padre, nos gustaría parecernos a ti. Sabemos que no somos como tú, pero queremos serlo. Anhelamos reflejar tu imagen, tu carácter, a este mundo que está en tinieblas, que no te conoce. Padre, queremos parecernos a ti. Pero aquí viene este problema tan serio. Queremos reflejar el carácter de Dios, pero no lo hacemos. La Biblia dice: «Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Pero desear reflejar el carácter de Dios nos plantea la pregunta de cómo hacerlo en la práctica. El problema es ¿cómo? ¿Cómo nosotros,
meros seres humanos finitos y caídos, podemos parecernos a nuestro Padre y reflejar su imagen? Hoy quiero compartir con vosotros lo que yo considero el secreto del fortalecimiento espiritual. No un secreto, sino el secreto. No hay más que uno, el secreto del fortalecimiento espiritual. No tengo una lista de opciones para que elijáis la que mejor os encaja. Lo que tengo para vosotros es un secreto, y es solo uno, que abrirá ante vosotros y ante mí una experiencia espiritual que nos hará transformarnos gradualmente a la imagen de Dios. De gloria en gloria, de un paso de desarrollo del carácter al siguiente. ¿Queréis conocer ese secreto? No puedo decíroslo aún, pues es un secreto. Así que vamos a mostrarlo incrementalmente, parte por parte, para que se adentre en nosotros profundamente. Vamos a buscar en las Escrituras el secreto del fortalecimiento espiritual. Es el secreto por medio del cual podemos ganar todas las victorias en nuestra vida y sin el cual no hay victoria posible. Ahora, para poder llegar a ese asunto, fijémonos primeramente en que las Escrituras hablan de tres tipos de poder. El primero de esta trilogía de poderes es el poder de los milagros. Es el poder por medio del cual Dios suspende o se salta las leyes de la naturaleza para que ocurra algo que es totalmente fuera de lo común para los humanos. Es algo que nos lleva a exclamar: «Alabado sea Dios, mira lo que Dios acaba de hacer». Repito, el poder de los milagros entra en escena cuando Dios suspende o se salta las leyes de la naturaleza. Ahora, desde la perspectiva de Dios, el milagro no existe. Nada es sobrenatural para Dios. Sobrenatural nos parece a nosotros. Dios puede hacer lo que desea. Para Él no hay obstáculos. Dios no recurre a un poder que lo supere a Él. No recurre a fuentes externas de poder. Dios hace algo y como está fuera de lo que es habitual para nosotros, lo llamamos milagro. Para nosotros es sobrenatural, pero para Él es natural. En la Biblia hay numerosos ejemplos del poder inherente a los milagros. En Éxodo 9:16, Dios le dice lo siguiente a Moisés: «Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra». Dios le está hablando a Moisés en el contexto de las plagas que cayeron sobre Egipto. Moisés le llevó al faraón un mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo», y el faraón se negaba repetidamente. De modo que Dios, por medio de Moisés, realizó una serie de milagros, de eventos sobrenaturales, para captar la atención del faraón. Pero su corazón no se ablandaba. Continuó siendo desafiante, incluso cuando dejó ir al pueblo. Entonces Moisés fue con su pueblo hacia el desierto, extendió su mano sobre el mar y éste se abrió. Fue un milagro. Pero lo que Moisés no podía hacer de manera análoga era extender su mano y hacer que cooperase el pueblo que él estaba liderando por el desierto.
Eran un pueblo rebelde y de dura cerviz, y un milagro como el que pudo dividir las aguas del Mar Rojo no podía cambiar lo más profundo de los corazones humanos. Eso pertenece al ámbito de ese poder secreto que estamos a punto de descubrir. Pero volviendo al poder de los milagros, cuando Pedro caminó sobre el agua, Dios obviamente suspendió la ley de la gravedad. Aquello fue natural para Dios, pero sobrenatural para Pedro. Pero, sin embargo, el corazón de Pedro no podía ser de manera análoga suspendido mediante el poder de un milagro. Para cambiar el corazón de Pedro, Jesús tuvo que poner en marcha un proceso relacional más largo y tedioso. Así que, si bien el poder de los milagros tiene su lugar y su función, cambiar el corazón humano no está dentro de su ámbito. Yo experimenté el poder de los milagros varias veces en mi vida. Me acuerdo de Esther, una mexicana que vino a los Estados Unidos a visitar a su familia. Ella era una chica con estudios superiores, era una doctora de 26 años y era atea. Sus familiares eran amigos míos y me la trajeron y presentaron para que pudiéramos cambiar su ateísmo, para que pudiéramos convertirla. Querían que yo le diese estudios bíblicos y esperaban que tuviesen efecto sobre ella. Esther y yo nos hicimos amigos durante aquella serie de días estudiando la Biblia. Pero ella no hablaba inglés. Tampoco yo hablaba español, salvo lo que había aprendido en el Taco Bell, taco, burrito y tostada. De modo que su primo Juan hacía de intérprete en los estudios bíblicos que yo le daba a Esther. Ella sonreía, pero por medio de Juan me decía: «Eres muy majo, pero no creo nada de lo que me dices». Pero justo antes de volver a México, yo tenía que participar en una reunión campestre, así que invité a Esther y a su familia. Yo le dije a Esther: «Esther, este mensaje es para ti. Vente con tu primo Juan, que te irá traduciendo susurrándote». Cuando yo llegué al púlpito en aquella mañana de sábado, vi ahí en primera fila a Esther, pero no vi a Juan. Comencé a ponerme nervioso y a decirme: «Este mensaje es para ella, es mi última oportunidad. ¿Dónde estará Juan?». Pero no tenía opción. La hora apremiaba y yo tenía que cumplir con la agenda, así que comencé el sermón. De vez en cuando miraba hacia ella y veía que asentía con la cabeza, lo que me llevó a pensar que su inglés mejoraba rápidamente. Al finalizar el mensaje, tras la oración, vi que llegó Juan, que se había desorientado por el recinto. Yo le dije: «¿Dónde estabas? Es tu prima, ella necesitaba de tu traducción». Ella trataba frenéticamente de decirme algo por medio de Juan, y yo le dije a este: «¿Lo ves? Está muy enfadada contigo». Pero ella le dijo a Juan algo que éste me tradujo: «Dile a Tai que entendí en mi propia lengua todo lo que él habló». Yo le dije: «Estás mintiendo, eso no puede ser». Pero ella me dijo que sí, que sucedió, y empezaron a brotar lágrimas de sus ojos. Yo le dije que me contara de qué había hablado, y ella me explicó el mensaje. Quedé asombrado, nos pusimos de rodillas y ella entregó su alma al Señor. Esther regresó a México y 3 meses después falleció de una enfermedad que estaba latente en su cuerpo y de la que ella misma no sabía durante su visita. Dios realizó ese milagro justo a tiempo. Y que quede claro que el milagro consistió simplemente en catalizar el mensaje para que llegara a su corazón, pero no en el poder transformador en su interior. Los milagros tienen su lugar, pero no funcionan arrodillándose por la noche y diciendo: «Señor, he tenido un mal día, perdí los nervios, mi mente vagaba por donde no debía, necesito victoria en mi vida».
Señor, me voy a dormir y quisiera que, mientras duermo, por favor hagas un milagro. Ajusta ciertos tornillos en mi cabeza, recabléala, haz algo mientras duermo. ¿Cuántos de vosotros esperaríais despertar a la mañana siguiente perfectos, perfectamente felices, santos, tiernos y amables, y nunca más vulnerables ante la tentación? ¿Cuántos de vosotros esperaríais que Dios ajustase esos tornillos en vuestra mente y, por un milagro, sortease vuestra voluntad para haceros perfectos? Nadie esperaría ese tipo de resultado. Intuitivamente lo sabemos de nuestra lectura de las Escrituras. Quizá no seamos capaces de citar un capítulo y un versículo, pero sabemos que Dios se propone hacer algo más profundo que meramente controlar, modificar o de alguna manera gobernar las apariencias externas. Sabemos que Dios se propone acceder a lo más interno de nosotros, produciendo cambios perdurables que emanan de una entrega voluntaria a Dios. Sabemos eso, de modo que no hacemos ese tipo de oraciones ni esperamos milagros como ese. El poder de los milagros existe, pero tiene su lugar específico. Y está el segundo tipo de poder, que es el poder de la autoridad. Por ejemplo, en Eclesiastés 8:4 Salomón dice: «Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces?». Salomón está hablando de un tipo de poder basado en la posición y en el rango. Cuando habla el rey, ahí hay poder. Nadie le discute. Lo que dice el rey es la más alta autoridad en el reino. La voz del rey es poder. Escuchad lo que dice Salmo 66:3. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Recordemos también lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se trata del mismo poder que veíamos en Salmo 66:3, ante el cual incluso los enemigos de Dios se someterán a él. Toda rodilla se doblará. El diablo y toda su hueste impía se arrodillará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, Santiago 2:19 dice que también los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿son los demonios transformados por eso que creen? Cuando todo haya sido consumado y el mismísimo diablo esté de rodillas, ¿será él cambiado por su confesión? No, porque al igual que sucede con el poder de los milagros, el poder de la autoridad no trae consigo un cambio interno. La autoridad tiene su lugar. Dios dio la palabra para que existiera el mundo y la mismísima materia obedeció. ¿Recordáis cuando Jesús envió a los 12 y luego a los 70? Él les dio autoridad y poder sobre las huestes del diablo. Ellos volvieron y dijeron: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Sí, los demonios obedecían, pero no eran transformados, simplemente se sometían a la autoridad de Dios. Dios es poderoso también en cuanto a autoridad. Él es un creador enorme, majestuoso, increíble. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnibenevolente. Dios es la mayor fuente de autoridad en el universo. Él habla y las cosas suceden. Por eso Jesús tuvo que ser muy específico al resucitar a Lázaro. Él no dijo, ven fuera. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Si Jesús hubiese dicho simplemente, ven fuera, habrían resucitado todos los que estaban en los sepulcros. Pero Él se dirigió únicamente a Lázaro, y Lázaro resucitó. Dios tiene autoridad. Y la autoridad tiene su lugar, y Dios usa el poder de su autoridad cuando Él quiere que algo sea hecho. Pero hay algo que Dios no quiere lograr por meros galones, por autoridad. Si, por ejemplo, yo saco ahora un revólver, eso es algo que puede ejercer poder. Pero es un tipo de poder con el cual lo único que puedo hacer sobre vuestro comportamiento es manipularlo. Si os apunto con el revólver y os mando poneros de pie, la mayoría de vosotros seguramente obedecería. Y si luego os mando sentaros, o incluso echaros al suelo, seguramente también obedeceríais. Estaréis de acuerdo conmigo en que, mediante esta implementación de poder autoritario, puedo manipular vuestro comportamiento y forzaros a hacer infinidad de cosas. Revólver en mano, puedo llevaros a hacer muchas cosas. Pero, ¿qué pasaría si, revólver en mano, le doy a alguien la orden de que me ame? ¿Y si le pido que sea mi amigo? ¿Y si le pido que sienta confianza y lealtad hacia mí? Siéntela, ahora mismo. ¿La sentiríais? No, más bien sentiríais lo contrario. Porque si lo pensáis bien, os daréis cuenta de que el amor y la fuerza son mutuamente excluyentes. La manipulación ejercida por una autoridad impuesta no puede producir confianza, amor o lealtad. Es por eso que los jóvenes no se declaran a las jóvenes con revólveres. Alguien podría pensar que ese sería un método infalible para conseguir el sí de la mujer amada. Pero una implementación tal de fuerza no es desde luego el adecuado para ese fin. Pues no se busca una mera conformidad externa, no se busca una esclava, sino a una amiga del alma y amante para toda la vida. Y el único modo de conseguir la correspondencia al amor pasa por no utilizar pistolas. Y seguir el más largo proceso relacional de demostrar que se es digno de sus afectos, de su confianza, de su lealtad y de su amor.
Así que encontramos que, si bien el poder de los milagros y el poder de la autoridad tienen su función para Dios dentro del universo, ni uno ni otro son suficientes para el propósito final que Dios tiene para vosotros y para mí. Porque Dios no busca de nosotros que seamos máquinas u ordenadores en los que simplemente descarga un programa. Si así fuese, podría ponernos directamente un programa de adoración mediante el cual nos postrásemos ante Él diciendo «Santo, Santo, Santo». El programa establecería lo que habríamos de decir y podría fijar que, con una periodicidad dada, nos arrodillásemos ante Dios. Podría incluso programarnos para que le dijésemos, te amo, pero ¿estaríamos amándole realmente? Porque ¿quién estaría verdaderamente hablando? Sin duda alguna, el programador. Sería el propio Dios quien estaría diciendo, Dios, te amo. Yo realmente no estaría diciendo nada. Ni siquiera tendría identidad autónoma, personal e individual. Yo sería una máquina, una mera carcasa, no sería nada. Pero Dios no nos hizo como máquinas, ni como esclavos. Él no nos azota con un látigo para que distingamos entre lo bueno y lo malo. Él no nos dice, yo soy Dios, haz lo que te digo o verás. Sí, haríamos lo que nos dice, pero ¿le amaríamos? ¿Confiaríamos en Él? ¿Habría en nuestros corazones un profundo, personal y voluntario sentido de lealtad hacia Él? Desde luego que no. De hecho, en lo más profundo de nuestro ser, secretamente seríamos sus enemigos. Todo esclavo es enemigo de quien lo esclaviza, aunque externamente le obedezca. Dios busca algo más elevado y más profundo, algo increíble. Jesús tocó este asunto en una de las declaraciones más impresionantes que hizo mientras estuvo en esta tierra. En Juan 15:15, Él dijo lo siguiente a sus discípulos, «Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, y recordad que está hablando el Dios Todopoderoso hecho carne, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». En otras palabras, Jesús dice que no quiere una relación maestro-esclavo con nosotros, sino una relación de amistad. Quiere con nosotros una relación no gobernada por la autoridad que sin duda podría imponer sobre nosotros, pues al fin y a la postre Él es Dios. Si Él simplemente buscara un cierto comportamiento externo en nosotros, Él tiene los medios para forzarlo. Pero no, Jesús dice que desea nuestra amistad, y ese es el mayor elogio que Dios muestra a alguien en las Escrituras. De Moisés dijo que era su amigo, de Abraham también, de David dijo que era un hombre según su propio corazón. Es decir, tenía un corazón a semejanza del de Dios. Dios afirma que razonaban entre sí, que le gustaba la manera de pensar y de sentir de David. Ahora, nos queda el tercer tipo de poder, esa fuente secreta de fortalecimiento espiritual y transformación, por medio de la cual puede ganarse toda victoria, y sin la cual ninguna victoria puede ganarse. Y ahora estamos en posición para, por contraste, ver este tercer tipo de poder. Y digo por contraste porque ya hemos visto los beneficios y las limitaciones del poder de los milagros. También hemos visto los beneficios y las limitaciones del poder autoritario. Entonces, ¿cuál es ese tercer tipo de poder?
os lo presentaré por medio de 1 de Corintios 1:18. Y fijaos ahí muy atentamente en la palabra poder. Se trata de un uso de la palabra absolutamente asombroso. Escuchad atentamente 1 de Corintios 1:18 y particularmente el uso que se hace de la palabra poder. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. De modo que este texto nos dice que, de acuerdo con Pablo, el mensaje de la cruz es el poder de Dios. Ahora, ¿qué tipo de poder es este? ¿Acaso es el poder de los milagros? La verdad es que no vemos en la cruz ningún milagro en el sentido habitual de los milagros. Podría decirse que la conversión del ladrón en la cruz fue un milagro, desde luego. Una conversión es un milagro. Pero concretamente, en el típico sentido bíblico de Dios suspendiendo una ley natural para crear un efecto inesperado, no hay un milagro. A Jesús le dijeron que, si era el Hijo de Dios, descendiera de la cruz y se salvase a sí mismo. ¿Podría haberlo hecho? Desde luego, y podría haberlos fulminado a todos. Pero Él no hizo uso del poder de los milagros para liberarse. Él permaneció en la cruz mediante otro tipo de poder. Había otro tipo de poder que permitió a Jesús permanecer voluntariamente en la cruz. En Juan 10:18, Jesús dice que nadie le quita la vida, sino que es Él quien la pone. Los fariseos pensaban que estaban a punto de matarlo, y en realidad así era. Sus motivaciones y sus acciones los hacían culpables. Pero en realidad ningún hombre le quitó la vida, sino que Él la puso de sí mismo. Jesús no fue a la cruz sin escapatoria. En cualquier momento del proceso, Él podría haber llamado a 10.000 ángeles para que lo libraran, abandonándonos a vosotros y a mí. Pero otro tipo de poder lo retuvo allí. Un diferente tipo de poder estaba operando en Jesús en la cruz. Es por eso por lo que Pablo dice que el mensaje de la cruz es el poder de Dios. Ahora, ¿de qué tipo de poder está hablando aquí Pablo? No es el poder de los milagros, ni el de la autoridad. No vemos en la cruz a Jesús sacando galones. ¿Cuál es el poder desplegado en la cruz? Veamos una palabra clave que encontramos en Juan 12:32, donde Jesús dice lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, está hablando del evento de la cruz, a todos atraeré a mí mismo. La palabra clave es atraeré. ¿Qué significa ser atraído? Esta palabra asoma también en un contexto similar en Jeremías 31:3, donde la palabra de Dios dice esto: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, con amorosa bondad te he atraído. Ahí está de nuevo la palabra. Para nuestra salvación, para nuestra transformación, Dios opera con un diferente tipo de poder, un poder que atrae en vez de presionar, que atrae en vez de forzar. Dios nos está diciendo que nos atrae con amor precisamente porque nos ama. ¿Cuál sería un sinónimo de la palabra atraer? Uno podría ser, por ejemplo, acercar. Lo que en esencia nos está diciendo Jesús en Juan 12:32 es que va a presentar ante nosotros algo muy atractivo. Pero uno mira la cruz y ve ahí atractivo: carne desgarrada, sangre a raudales,
un hombre destrozado? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la atracción? Hay que dejar al margen el castigo físico y mirar a qué había en su mente y en su corazón cuando Él ponía el foco en ti. ¿Por qué estaba desgarrado, magullado y sangrando? ¿Cuál era la motivación de su corazón? ¿Qué le condujo a tan extremas y radicales medidas en nuestro favor? ¿Cuál es ese poder? De acuerdo con Jesús, es un poder de atracción. Pues bien, en 2 de Corintios capítulo 5, Pablo nombra explícitamente este poder. Prestad atención a lo que, hablando de la cruz, dicen las Escrituras en 2 de Corintios 5, del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Paremos ahí un momento. ¿Qué significa constreñir? Constreñir significa impulsar, o empujar, o motivar. Otras traducciones dicen, el amor de Cristo nos apremia. Otras dicen, el amor de Cristo nos impulsa. Ahora, en este texto, ¿cuál es la fuerza que constriñe? ¿Cuál es el poder en juego? El texto nos dice que es el amor de Cristo. Ahora, veamos cómo constriñe. El texto dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, discerniendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Leed este texto tranquilamente y veréis que Pablo está diciendo básicamente que el amor de Cristo es el poder por medio del cual Dios gana en nosotros la mayor victoria de todas, la victoria de la que emergen todas las demás. Pablo está diciendo que el amor de Cristo nos impulsa a dejar de vivir para nosotros mismos para vivir para el que murió y resucitó por nosotros. Eso quiere decir que cuando miremos a la cruz del Calvario, discerniremos en Cristo un amor que comenzará a operar en nuestros corazones para producir un amor en respuesta. Pablo dice que el amor de Cristo causa en nosotros que dejemos de vivir para el yo y comencemos a vivir para Él. Se trata de una acción voluntaria, es una victoria en nuestro interior. Vayamos ahora a Efesios 3. Va a quedar totalmente claro a dónde nos apunta el Evangelio. En Efesios 3, comenzando en el versículo 14, encontramos esta impresionante oración del apóstol Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ved que el fortalecimiento tiene lugar en el interior. No se trata de un milagro externamente impuesto, tampoco de una autoridad externamente impuesta. Pablo dice que es un fortalecimiento en el interior. Ahora, escuchad, continuando en el versículo 17, cuál es la fuente de este poder. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El amor de Dios es multidimensional, sin tapa, ni fondo, ni bordes.
podremos contemplar su carácter durante toda la eternidad y no verlo nunca completamente. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El amor de Dios trasciende a nosotros, tanto que nunca llegaremos a verlo completamente, pero podemos comprenderlo, de manera que nos proporcione poder. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por tanto, ¿cómo somos llenos de toda la plenitud de Dios de acuerdo con Pablo? Comprendiendo el amor de Dios. La ley más básica de la naturaleza humana, por la que todos sin excepción somos gobernados, es la de la contemplación. Por la contemplación somos transformados, derivada de 2 de Corintios 3:18. Pero también podríamos enunciar esta ley con otro nombre, la ley del efecto proporcional, la cual opera en la naturaleza humana. Y consistiría en que la medida en que comprendamos y aceptemos el amor de Dios por nosotros será la medida en la que recíprocamente le amemos a Él. El amor engendra amor. Me encanta la cita de El deseado de todas las gentes, que dice que el amor da a luz amor. Ahora, Pablo concluye su oración de Efesios 3 de la siguiente forma expuesta en el versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y de acuerdo con el contexto, ¿cuál es este poder que actúa en nosotros? Es el amor de Cristo. ¿Y cómo encuentra acceso al hombre interior ese poderoso amor? Por medio de comprenderlo. ¿Queréis conocer el secreto del fortalecimiento espiritual? ¿Queréis conocer el secreto para la victoria? Os lo expreso de este sencillo modo. El amor infundido se convierte en amor difundido. El amor de Dios puesto en el interior aflora en el exterior. Cuanto más profundamente comprendamos el amor de Dios por nosotros, más capacitados estaremos para recíprocamente amar a los demás y a Dios. En Gálatas 5, Pablo dice algo muy interesante que nunca querréis olvidar. En Gálatas 5, del 5 al 6, Pablo dice que aguardamos la esperanza de la justicia por la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. Las formas externas no sirven para nada, sino la fe que obra por el amor. La razón por la que este versículo es tan crucial es porque la palabra obra en griego es la palabra energeo, de la que procede la palabra inglesa energía. Pablo está literalmente diciendo que la fe es energizada por el amor, que puede ser puesta en marcha gracias al amor. La fe es despertada para la acción por el amor de Dios asimilado en nuestros corazones. Quisiera cerrar con las palabras de Juan en 1 de Juan 3:1, que expresan lo que necesitamos hacer. Mirad, también podríamos decir contemplad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.